de la chingada. Sí. Bueno, entonces empiezo conteo. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Ulises Lugo Presente? Estamos en una edición más de la entrevista. Nos acompaña Carlos Castillón Medina, originario de Atonalisco, Nayarit y actual dirigente de la Confederación Nacional Campesina o Liga de Comunidades Agrarias en Nayarit. ¿Cómo estás, Carlos? Así es, bien contentos de estar contigo, Ulises, en este programa, en esta nueva etapa que has emprendido, y la verdad que muy contentos de ver cómo te has desarrollado y cómo llevas a otro nivel el tema del periodismo. La verdad que es el momento en que la juventud asuma ese papel, y la verdad que contentos de estar contigo y de que nos escuchen a través de este medio que es tan importante para el estado de Nayarit. Pues muchas gracias por los halagos y por lo de joven. Pues empezamos desde el principio. A ver, Carlos, tú naces en Atonalisco. Así es. ¿Hace cuánto? Hace 51 años. Hace 51 años. 51 años. Ahí crecí, allí me desarrollé, luego mis padres maestros nos venimos a la ciudad de Tepic, y aquí concluyo la secundaria en la ETI 1, muy cerquita. Ahí con el profe Acebo. El maestro Acebo fue mi director, ahí con él estuvimos, y bueno, pues de ahí hemos caminado, pero de allá venimos, ese es nuestro origen, el campo. Es pueblo bravo, pintoresco, significativo para Tepic, sobre todo, productor de mango, antiguo productor de caña también. Sí, sí. ¿Cómo te desarrollaste ahí? ¿Hasta qué edad estuviste en Atonalisco? Estuve hasta el quinto año de primaria, y bueno, efectivamente un pueblo de gente trabajadora, un pueblo más, antes de productor de mango, de caña, un pueblo ferrocarrilero, un pueblo con un origen y una tendencia ideológica bien clara. Los ferrocarrileros tuvieron un movimiento por allá por el 50 y tantos que encabezó Valentín Campa y otros integrantes. Tu tío fue dirigente, ¿no? Este señor que acaba de fallecer. Mi tío Guillermo Castillón, él fue regidor en el ayuntamiento de Alejandro Gascón Mercado. Él tuvo la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo siendo ferrocarrilero, formaron parte de esta lucha, y Atonalisco, su esencia es ferrocarrilera y su ideología es la comunista. Y platico yo donde voy una historia. 1976, José López Portillo, candidato único a la presidencia de la República. Cuando realizan el conteo de los votos, llegan a... ¿Cómo nos fue? En son de broma, pues perdió una casilla. ¿Cómo? Perdió. ¿Y dónde está esa casilla? Pues es una casilla que está en Nayarit. ¿Cómo? La única casilla que perdió Atonalisco, y Atonalisco se organizó la gente para votar por Valentín Campa, candidato sin registro del Partido Comunista Mexicano. Ahí ganó. La única que perdió José López Portillo siendo candidato único a la presidencia. Cuando había un control férreo del sistema electoral desde el gobierno, ¿no? Así es, la propia Secretaría de Gobernación y los diputados se calificaban sus propias elecciones. Había un control que no se permitía en lugar a dudas. Digo, cualquier parecido con la realidad que nos quieren imponer hoy es mera coincidencia, no crean que es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Los tiempos de López Portillo, los tiempos de Luis Echeverría son los tiempos que estamos viviendo. El PRI, nada más que el PRI en el poder ahora no, ahora es Morena, es prácticamente lo mismo. Muchos de los actores de esta época están vigentes y están en el gobierno actual. Ahorita le vamos a entrar en ese tema. Entonces estamos hablando que vienes de un pueblo ferrocarrilero y agrícola. Te sales a los 10 años, llegas en quinto año de primaria. Así es. A Tepic. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, porque vienes del campo y vienes a la ciudad. Una ciudad no industrial, si tú quieres, pero ciudad al fin de cuentas. Sí, pues un cambio duro, difícil. Vienes de un pueblo muy pequeño para llegar a Tonalisco. Y bravo, no son dejados. No, bravísimo. Es gente revolucionaria, gente de acción. Pero pequeño.
hacíamos 2 horas y media en aquellas corridas tropicales para ir a Tonalisco. Todavía nos tocó a nosotros esa época de las corridas tropicales, una ruta de Tonalisco a Puga, de Puga a Tepic. Era muy tardado el recorrido, una carretera que era una brecha. Era muy complicado pues llegar. Con razón tenían su cine, tenían todo allá, ¿no? Así es. Y en el cine, precisamente con mi tío Guillermo, tuve mi primera participación en la industria cinematográfica. Me tocó ser editor de películas. Con mi tío. Eras el cácaro, eras el famoso cácaro. ¡Cácaro! Con mi tío recibíamos los rollos de película más o menos de este tamaño pesado. Y las teníamos que revisar antes de poner la película. Y donde había problemas, ahí le metíamos tijera y una cinta scotch, y con eso editábamos o reeditábamos las ya muy editadas películas que nos llevaban a Tonalisco. O sea que sí, fuiste cácaro también. Sí, me tocó estar, y con mi tío Guillermo y un grupo de gente que tenía ahí en el cine, él nos preparó para el futuro. Eran puras personas mayores, yo era un niño de 7, 8, 9 años, y ellos eran de 60, de 70 años, y mi tío nos leía el Capital de Carlos Marx, nos leía el Manual de la Guerrilla del Che Guevara, el diario del Che Guevara en Bolivia, y muchas lecturas que tenía él, diario, teníamos una lectura, y ahí él nos preparaba en lo que estábamos revisando el cine, y esos fueron mis comienzos a entender el tema de la política. Con mi tío Guillermo. O sea, formado estás. Pero entonces estábamos en la parte de que llegas a Tepic, complicado, difícil. Pues un cambio, como es uno un niño, rápido te adaptas, rápido lo entiendes. Mis padres maestros, mi vida era la escuela. En Tonalisco solo había una televisión en ese tiempo. Llego a Tepic y bueno, pues ya nos toca tener televisión aquí en Tepic. Fue 1980, 1979 que por primera vez conocí yo una televisión en mi casa. ¿Cuál teléfono celular? Nada, lo que había en mi casa eran libros, y eso era en lo que me entretenía. Mi papá, maestro de química y física, mi mamá, maestra de literatura, pues leía todo lo que tenía que ver con esos temas, y todo lo que tuviera letras lo leía. No fui deportista, yo tengo un problema de miopía. Como tú traes lentes, yo usé lentes hasta los 18 años, entonces una pelota era un riesgo, quebré muchos lentes, era muy peligroso. Entonces mi entretenimiento era o la televisión o los libros, en eso me la pasaba. Entonces tú vienes de una familia magisterial, maestros rurales, me imagino, rurales, y se vinieron al tema de Tepic. ¿Cómo descubres el campo? Porque pues fuiste cácaro, estuviste en el tema ferrocarrilero, pero no había una vocación agrícola como tal. Entonces. Ajá, no, sí, mi padre era un hombre que amaba el campo. Él vivía para trabajar en el campo. Él su sueño que se le quedó en el camino, él era ser ingeniero agrónomo, egresar de Chapingo, y conocía el trabajo de las parcelas. Desde niños él nos llevaba que a requemar la huerta de mangos, que a apoyar a los cortadores de caña, y nos enseñó a sembrar desde muy chicos. Todos mis hermanos trabajábamos, entre él y un tío compraron un tractor, un Massey Ferguson, ahí nos enseñamos a manejar, todos manejamos el tractor agrícola. Había siempre en la casa 1 o 2 vaquitas, había que ordeñarlas, había que darles de comer, llevar al becerro, llevarle agua a la vaca. Sí lo conocí el campo desde el principio, o sea, sabes, pues. Y de raíz, la siembra del maíz, claro, todo eso desde niño lo aprendimos y lo trabajamos. ¿Cómo es el campo hoy en día, a diferencia de esos años? No ha cambiado mucho. Y eso nos debería preocupar, ¿no? Es muy preocupante porque la cultura del agricultor nayarita y de México no ha cambiado mucho. Se ha mantenido igual, similar. ¿Qué es lo único diferente? El acceso, las comunicaciones, las carreteras, pero el trabajo en el campo se hace de manera muy similar. Hace días estuve resembrando una parcela, y la parcela la hicimos igual como la primera vez que sembré una parcela de caña con mi papá
cuando tenía yo 10 años, 9 años, exactamente lo mismo. Artesanal, totalmente. Artesanal y con un tiro de caballos tapando las cañas. Es muy rústico aún nuestro sistema de cultivos en todos los temas. Hay a lo mejor un poquito más de tractores agrícolas, a lo mejor hay un poquito más de trabajo en lo que se refiere a los riegos, a meter algunos equipos. Conocemos más las fórmulas de fertilizantes, pero no ha cambiado mucho. La cultura sigue siendo en el campo, específicamente en mi pueblo, muy similar a como se venía haciendo antes. ¿Qué es lo que vemos hoy? Pues que tenemos ya más empaques. Los comercializadores del mango han llegado al pueblo, han establecido esos empaques y ya tenemos una deshidratadora. Es en lo que se nota un poquito la diferencia, el aprovechamiento más. Seguimos perdiendo las mismas cantidades, el 30, el 40% del mango. El mango se madura en 8 días y en 10 días tienes tu parcela abajo completamente amarilla o roja porque la fruta se cayó, no la pudiste cosechar a tiempo. Eso sigue dándose, sigue perdiéndose mucho alimento y creo que es algo que es una tarea que está pendiente por parte de los gobiernos de poder atender eso. Es un tema del gobierno, eso te iba a preguntar, ¿es culpa de la gente o es culpa del gobierno? Es un problema cultural, pero creo que los gobiernos deben, lo he repetido mucho en muchas ocasiones, deben de mantener la rectoría en los temas del campo. No es correcto que soltemos la producción, la siembra, el cultivo, la comercialización. No es responsabilidad del gobierno, no, es una responsabilidad de todos, pero principalmente del gobierno, porque es quien tiene la inversión. El productor del campo no tiene el recurso para poder hacer cosas que le den al producto un valor agregado, llámese como se llame, y sí corresponde al gobierno hacer el diseño de políticas de desarrollo agropecuario y específicamente en temas de comercialización para que estas cosas cambien. ¿Dónde está la falla? O sea, por ejemplo, podemos hablar de una insuficiencia alimentaria en esos 3 años, donde entra el mango, el maíz, el frijol, los granos básicos. Sí. Pero esto es producto de un abandono sistemático de hace 3, 4 décadas, y hay que decirlo. Sí. El PRI fue parte fundamental de esas 3, 4 décadas. Sí. ¿Por qué se abandonó tanto? Y no hablemos solamente de la actual administración, digo que tiene muchas cosas que hay que criticarle, pero ¿por qué se abandonó tanto? El presidente dice entre sus cosas hoy con la famosa cuarta transformación, se llama la política neoliberal. La globalización de la economía a nivel mundial. Se dejó, por ejemplo, se le apostó a que producir maíz en México era más caro que importarlo de China, o producir frijol en México era más caro que traer el frijol de Chile o del Perú, y eso fue llevando a dejar la producción en el abandono, a los productores solos. Aún había que se les haya atendido, no fue lo suficiente, no fue lo que se requería. Por eso estamos en una situación realmente complicada, y ahorita lo decías, estamos a punto de entrar en una crisis alimentaria, no solo en México o en América Latina, será a nivel mundial en que vamos a tener problemas con nuestro alimento. Mientras no logremos producir lo que nos comemos, entonces vamos a tener un asunto de complicaciones para salir adelante. El desarrollo de la familia, la base fundamental es la alimentación, lo que comemos, lo que consumimos, y nos toca a los campesinos hacerlos, pero insisto, con el apoyo del gobierno y de los empresarios del campo, que hay muchos, que son muchos muy buenos, aunque hay gente por ahí que mancha el pabellón, pero sí es importante atender estos temas. El tema es trágico, lo vamos a vivir pronto, ahorita no lo sentimos, estamos en bonanza, pero sí viene un problema muy grave. Ojalá que en Nayarit no estemos en una condición terrible.
¿Dónde se equivoca el PRI? El PRI se... Hablando del PRI no como el partido, sino como un modelo, sistema que fue pujante muchos años. La equivocación es integrarse a ese tema de la globalización dejando de lado la producción local. Había que mantener cierto nivel de producción, específicamente cuidando los granos básicos, los productos de la canasta básica del campo que deberían de seguir manteniéndose en una forma muy, muy productiva en México, y se descuida por eso, por el tema de que 2 o 3 o 4 o 10 o 100 vivales dijeron no, el negocio está en importar, porque ahí es donde ganamos, y los productores que hagan lo que puedan. Ese es un problema grave. En el tema de la caña de azúcar, se privatizaron muchos ingenios que tenía el gobierno federal, que el gobierno federal mantenía como una empresa paraestatal, y se pasa a la iniciativa privada. Hoy venimos en descendencia en el tema de los ingenios. En el tema de los ingenios yo manejo un tema que debe de preocuparnos, y he pedido al gobierno del estado y al gobierno federal que pongan atención específicamente en el ingenio de Puga. El ingenio de Puga tiene una crisis económica que se está soslayando, no se está poniendo cuidado. Si nos truena el ingenio de Puga, vamos a entrar en una crisis muy complicada, aún más allá. Por eso sí es importante tomar atención. Ahorita los rendimientos de la caña están muy bajas, como lo de todos los cultivos, pero específicamente en caña estamos padeciendo un problema que sí debiera ser tomado en cuenta por el gobierno del estado, por el gobierno federal, para atender. Es un tema a atender. Sí, lo que comentas es importante porque parece que no, y la gente lo ve lejos, pero en un porcentaje de 35-40% de la economía tepicense depende del ingenio de Puga y del ingenio de Menchaca. Así es. O sea, no es un porcentaje menor. Así es, no, son muchos millones de pesos que se mueven en la economía local gracias al trabajo que se hace por los productores de caña de azúcar, los obreros del ingenio de Puga, los cortadores de caña, y tantos trabajos que se hacen alrededor de este importante empresa agrícola industrial. Esta parte que platicábamos de los 100 vivales que estaban ahí, ¿hasta dónde fue malo ser tan disciplinado en el partido? Porque me imagino que muchos lo veían, pero decían, pues es que la disciplina partidaria hay que irnos en esa ruta. ¿Hasta dónde se equivocaron los militantes en seguir esta tendencia? Pues la equivocación, la verdad es que cuando le estuvieron resolviendo a la gente temas, como lo hace el gobierno y lo hace muy bien, esto de darles pequeños apoyos, pequeñas recursos a las gentes, pues la gente mantiene cierta tranquilidad, no está pasando nada de más, las cosas están bien. Nos lleva, el mantener silencio nos lleva a estar en una situación de crisis, Permitimos, por ejemplo, la desaparición de Banrural, permitimos la desaparición de Agrocemex, de la aseguradora esta importante de nuestro país. La de las alitas, ¿no? La de las alitas. Permitimos la desaparición de una empresa que estaba en Nayarit, que era la Pronace, la productora de semillas nacionales. Permitimos, en el caso del campo, la desaparición de Tabamex, que tanto daba a Nayarit, y el quedarnos callados, pues el ser disciplinados tiene consecuencias, y las consecuencias son eso: el hartazgo de la gente, el cansancio de la gente, el enfado de la gente, la molestia de mucha gente, de muchos ciudadanos que se cansó. Definitivamente se cansaron de lo que estaba pasando. Llegó el momento en que era imposible ocultar lo que estaba sucediendo. Hoy estás al frente de la liga, sí. Es histórica la liga en Nayarit. Así es. Pero el otro día nos vimos y decimos, pues básicamente es resucitar a alguien, para aplicar un RCP a un ente que no está dando. Sí. ¿Qué tan complicado va a ser, Carlos? Es complicado porque no hay una receta. Es complicado porque sí tenemos
tenemos al sujeto casi en cadáver, hay que revivirlo, hay que activarlo, pero no tenemos una receta. La receta la vamos a tener conforme vayamos avanzando, conforme vayamos trabajando, conforme la propia, los propios productores, la propia gente del campo vaya tomando razonamientos, vaya tomando cartas en el asunto y nos demos cuenta de lo que está pasando. La CNC, la Liga de Comunidades, lo dices, es una organización histórica que tiene muchas luchas en Nayarit y que no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a permanecer. Nuestro trabajo es convocar a los productores a través de sus autoridades ejidales, sus representantes ejidales, a través de las organizaciones de trabajo que se tienen para poder organizarnos para producir, organizarnos para defendernos, organizarnos para crear, organizarnos para desarrollar, organizarnos para innovar. Ese es el secreto. Necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones de la política a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial. Necesitamos adaptarnos con la mayor rapidez a las condiciones de la agricultura a nivel mundial. Y toco un tema que para mí es importante en este momento. Hemos dejado de lado el trabajo de muchos técnicos, ingenieros agrónomos, científicos locales nayaritas en el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes en 6 meses se han ido al 100%, al 200% de su precio. No podemos alcanzarlos con el tema de la guerra en Ucrania y Rusia. Son los dos países que principalmente surten a México de fertilizantes. Con ese conflicto que traen, difícilmente van a llegar la misma cantidad de fertilizantes. Necesitamos sustituirlos y necesitamos que estos técnicos, que este grupo de técnicos se activen y se pongan a trabajar en el diseño de nuevas maneras de fertilizar la tierra, de darle abono orgánico a la tierra, que sea a menos costo, pero que sea con insumos locales, que no dependamos del gas natural. Nayarit consume en la zona norte mucho amoníaco. El amoníaco es un subproducto del gas natural. En la zona sur consumimos mucha urea. La urea es un derivado del gas natural. Entonces necesitamos limitar eso y empezar a acercarnos a otro tipo de mecanismos. Y yo insisto en que se lance una convocatoria por parte del gobierno, por parte de las organizaciones, para que estos científicos, estos técnicos que saben hacer buen producto, lo podamos poner a bajo costo, lo podamos producir en el estado y nuestras parcelas, llámese de cualquier producto, mango, yaca, caña, arroz, maíz, frijol, pueda tener aquí en Nayarit esa atención. En algún momento se habló que Nayarit podría ser el granero del país. ¿Tiene para hacerlo? O sea, lo ha sido. Aunque sea un estado muy chiquito. Lo ha sido en tiempos de don Gilberto Flores Muñoz. Eso era Nayarit. Pero un hombre con una visión y con todo el recurso del gobierno federal, después de haber sido secretario de Agricultura o siendo secretario de Agricultura federal, no tuvo límite en invertir en Nayarit, pero con una visión. Esa visión es la que se perdió. Ese lapso de don Gilberto a los tiempos actuales, esa visión se perdió. Se dejó de atender el tema ganadero, se dejó de atender el tema agrícola, el tema forestal, se dejó de lado y eso no permitió que siguiéramos desarrollando. A pesar de ser tan pequeños, y yo pongo el ejemplo y felicito a mis amigos de la región de la margen izquierda del río Santiago, específicamente de Sauta, en donde ellos están al nivel de cualquier ejido a nivel país o de cualquier núcleo de producción a nivel mundial en rendimientos. Y sacan 2 cosechas al año. Ellos siembran maíz ahorita, cosechan y 8 días la misma parcela está sembrada de arroz. Cosechan el arroz
8 días después, la misma parcela está sembrada de maíz y tienen rendimientos récord a nivel nacional. Ahí en esa zona. ¿Por qué no hemos copiado ese ejemplo? Pues es lo que hace falta. Es lo que hace falta, que este grupo de personas que se activaron en Sauta lo repliquen. Ya lo replicaron en toda la margen izquierda del río Santiago. Ya no solo es Sauta, ya es Villa Hidalgo, ya son el Tizate, hasta los ejidos del municipio de San Blas, que están por esa margen izquierda del río Santiago, ya están destacándose. ¿Qué es lo que cambió? La cultura. El chip. Los productores, los ejidatarios viejos, se dieron a los hijos la oportunidad de atender las parcelas. Se dio la conjunción de que el gobierno le llamó la atención ese núcleo agrario, nivelaron las parcelas, le metieron inversión al equipamiento agrícola y empezaron a producir poco a poco, a estar en esas condiciones. En este momento, en ese pequeño ejido de Sauta, lo más moderno en tema de maíz, sembradora, cosechadoras, aplicaciones de fertilizantes o de herbicidas, las tienen ellos. Igual en arroz, lo más moderno en temas de arroz lo tienen ahí, y sin apoyo del gobierno, ya es por ellos. Lograron dar ese paso, cambiarse el chip de la cultura de estar dependiendo siempre del gobierno, y son exitosos. Eso es lo que debemos hacer en cada región del estado de Nayarit para poder producir. Somos, y lo han dicho, cada gobernador que llega lo dice, tenemos la bendición de tener una extraordinaria tierra, una zona privilegiada a nivel mundial. Aquí en Nayarit están las 6 empresas productoras de semillas más importantes del mundo en tema de maíz. ¿Por qué están aquí? Porque Nayarit, junto con Hawái, son las únicas 2 zonas del mundo que tienen mayor cantidad de horas sol. Aquí sacan ellos cada 4 meses una nueva cosecha. En cualquier otra parte del mundo a lo mejor pueden tener 2, y en las partes más importantes, que son las regiones de Rusia, Ucrania o el norte de los Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, Iowa, que es el principal productor, solo una. Esa es la virtud y esa es la bendición que tenemos, y mucha agua. Entonces, eso genera la posibilidad de que Nayarit se destaque y sí pueda ser ese granero que necesita el país, pero necesitamos la atención del gobierno. No se puede hacer solos no podemos. Carlos, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Yo siempre termino con una dinámica. Ajá. De repente se me ocurren palabras o conceptos o algo. Ajá. Y me gusta que mi invitado me diga qué es lo que se le viene a la mente. Yo quiero repetir esta dinámica contigo y felicitarte por ser presidente de la CNC. Gracias. Y augurarte el mejor de los éxitos, porque no es un tema de partidos. Al final de cuentas, si a los productores del campo les va bien, nos va bien a todos. Así es. Del ejemplo del ingenio de Pugas es lo más claro que tenemos en Tepic. Entonces, sí, agradecerte de antemano. Las plagas, las parcelas y la producción no sabe si eres Moreno, si eres PRI, si eres PAN, si eres PRD. Eso ellos no lo saben. Y la bolsa del pantalón tampoco. Menos. Entonces, es una labor de todos. Así es. Es una labor de todos, y hacia allá llevamos la liga. Y bueno, pues ahí va la dinámica. A ver. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Hasta ahí. Hay mucha gente que se expresa mal del presidente. Yo tengo 2 cosas que digo positivas de él. Primero, mi ejido no hubiera podido desarrollarse si no tiene una carretera pavimentada. A nosotros nos hicieron una carretera pavimentada que aparte nos pagaron. No es una autopista, hasta Guamilpa. Segundo, impulsó un programa de crédito a la palabra con el que en Nayarit se crearon las cajas solidarias, y fue un programa sumamente exitoso. Son 2 cosas buenas que yo reconozco del presidente Carlos Salinas de Gortari, y lo malo es lo que dijimos: permitió que un grupo de esos 100 gentes llevaran a nuestro país a importar lo que nosotros podemos producir, en el afán de ganar un pesito más o un centavo más, dejando de lado la gente del campo. Si no hubiera sido priista, Carlos Castillo no hubiera sido. Pues
creo que hubiera sido comunista, he estado tentado de levantar las banderas del Partido Comunista en México. Ese es el origen, te platiqué hace rato, con mi tío Guillermo, con mi padre, conocí mucho del comunismo. Me imagino el choque cuando te dicen, soy del PRI. ¡Ah! Ya me imagino. No, bueno, son cosas que pasan, Sí. son cosas que pasan. ¿Arriba o abajo? En la tierra siempre, Los aviones y volar es bueno, pero hay que pisar la tierra. Hay que tener los pies bien plantados para poder avanzar más, teniendo la cabeza fría y tomar las mejores decisiones. Un gobernador. El doctor Julián Gascón Mercado. Un hombre que sentó las bases para el Nayarit moderno, para poder darle algo que es básico a cualquier lugar para lograr su desarrollo, educación y cultura. Por último, Confederación Nacional Campesina. La mejor organización de los campesinos en América Latina. La CNC tiene toda una historia, toda una trascendencia, y cuando te metes y estudias la organización te das cuenta de su origen. Y ahorita que me preguntabas si no hubiera sido priista, la CNC, su origen es el Partido Comunista Mexicano, y en las filas de nuestra organización militó desde Diego Rivera hasta Marte R. Gómez, muchos, aquí en Nayarit, don Bernardo M. de León, don Eduardo López Vidrios, hombres con un pensamiento comunista, pero con mucho apego a su tierra y a su región. Pues amigos, Carlos Saldate, no más, ¿dónde estoy? Es que es primo de Carlos Saldate. Es mi primo hermano. Tiene sus broncas, sí. tiene sus broncas, ¿verdad? Sí. Carlos Castellón Medina, aquí en la entrevista con Ulises Lugo, no se la pierdan, nos vemos. Gracias.